Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a nuestro webinar y les voy a compartir aquí una presentación que es el día de hoy acerca de los hijos del éter. Hoy nos toca ver las tecnologías psicodélicas como parte de lo que estamos estudiando siempre en nuestro círculo, que es el juego de rol llamado Mage. Antes de que iniciemos cada uno de los webinars, hablamos de esto que es el fin del juego de Mage, que es llegar al concilio de magos, donde cada una de las diferentes tradiciones se reúnen en una sola mesa para compartir su esfera de poder, es decir, lo que los hace sabios, especiales, magos, y ponerla al servicio de todos los demás, para que juntos logren hacer la iluminación planetaria y despertar a los durmientes de todo el planeta. Entonces, pues desde este punto de vista, todos tenemos algo que compartir y el día de hoy vamos a ver pues una tradición que me gusta mucho, que se llama en el juego de Mage los hijos del éter. Su esfera es precisamente la materia. Ejercen poder sobre los materiales básicos y los objetos. Sus especialidades son la comprensión de patrones complejos, creación, modelado y transmutaciones. Por supuesto, pues en nuestro planeta tenemos aquí algunas similitudes con esta tradición, que es lo que vamos a ver a continuación. En el libro de Mage nos dicen, esta tradición tiene un origen singular. Comienza con un texto islámico que asegura que la observación empírica no depende de lo observado, sino del observador. Toda observación, por más objetiva o factual que se pretenda, está de hecho basada en las creencias del observador. Esta idea llevó a la creación de una sociedad secreta cuyos experimentos sirven para generar ciencia basada en un modelo inventado de la realidad para crear lo que el buscador desea. Normalmente, un aspirante a estudiante de doctorado cuyo proyecto de investigación es rechazado por ser demasiado nuevo o radical para la ciencia establecida, y sin embargo se aferra a él a pesar del rechazo institucional, es invitado a unirse a los hijos del éter. Pues aquí tenemos algunos ejemplos de personas que pueden ser genetistas, investigadores solitarios, científicos independientes, inventores, científicos sociales, pues farmacólogos, como nos gustan aquí a muchos de los miembros del círculo, o tecnólogos. Entonces, pues justo lo que hacen es investigaciones poco convencionales, rompedoras, impopulares o raras. Vamos, que no son del gusto masivo y no es fácil que una universidad te vaya a financiar esto por no meterse en problemas. Y pues como ejemplos tenemos aquí a Tesla y a Madame Curie. Pero pues también, por ejemplo, al doctor Rick Strassman, que trabaja investigando el DMT, que pues él mismo le llama la molécula espiritual para mayor controversia dentro del mundo científico. Pero pues también aquí podemos encuadrar a todos los que están haciendo investigaciones sobre el MDMA, la psilocibina y otras sustancias pues que están prohibidas y que se requiere que realmente pues se den unos permisos especiales para poder ser investigadas. Entre ellos están pues el doctor Michael y Annie Mithofer, que están trabajando con el MDMA para tratar a veteranos de guerra y pues tienen todos los permisos ya
en marcha, están en la fase 3. Hay justamente tres fases para que una medicina sea aprobada como un fármaco con venta libre o con ciertas restricciones. Y pues precisamente ya están en la recta final para probar que el MDMA es útil para tratar el estrés postraumático. Y en este libro de Tom Schroeder, pues pueden leer toda la historia completa de cómo empezó esta investigación, cómo empezó incluso pues la creación de MAPS, que es la fundación que los apoya en primer lugar y que posteriormente consiguieron fondos del gobierno de Estados Unidos para tratar a sus veteranos de guerra, pues toda una estrategia muy bien pensada, y todo esto lo encuentran en este libro. También les recomiendo el de Investigación y Psicoterapia Psicodélica de Iker Puente. En la plataforma tenemos un video sobre él, presentándonos los avances de este libro, un pequeño resumen. Es una joya este libro para quien le guste esta tradición y quiera explorar, profundizar en ella. Aquí hay un capítulo en donde también se resume la investigación de los Mithoefer. Pues como sabemos, la mayoría de todas las investigaciones que están financiadas por la academia o por instituciones privadas, pues tampoco es que tenga la gente acceso libre a los conocimientos que resultan de ellas. Hay revistas como esta que estamos viendo, que es una de las más conocidas, en donde tú tienes que pagar para inscribirte y poder ver todos los artículos o comprarlos individualmente. Por eso está aquí el carrito de la compra. Y entonces, sí, con dinero, pues te enteras de qué está pasando en la ciencia, lo cual, pues, para algunas personas que, sobre todo, pues nos manejamos en esta tradición de los hijos del éter, pues no hay este acceso porque no nos han dejado entrar a universidades por diferentes motivos, y sin embargo, pues la ciencia continúa a través de lo que estuvimos hablando en el webinar pasado, que pues se trata de otra tradición de magos, los adeptos virtuales, que han creado pues en el juego de Maze el Internet. Y pues justamente hay gente que se llama piratas que nos pueden ayudar a ver qué es lo que hay aquí en las bases de datos académicas, en la Deep Web, o en pues algunas otras cosas, ¿no? Como los reportes científicos o incluso pues reportes del gobierno, ¿no? Entonces una chica que pues es justamente la Robin Hood de la ciencia y encaja muy bien pues en la combinación de estos dos personajes, pues es esta chica rusa, Alexandra Elbakian, que en 2009 se graduó en la licenciatura de Ciencias de Computación en su Universidad Técnica Nacional de Kazajistán, y posteriormente estuvo trabajando en seguridad informática en Moscú y Friburgo, con una estancia en el Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos. Y después, en el 2011, decidió solucionar uno de los problemas de su universidad, que era que pues no tenían dinero para acceder a los artículos, y sin acceso a ellos pues no podrían investigar y continuar haciendo ciencia. Y su solución fue precisamente Science Hub, que rápidamente fue creciendo y hoy en día es utilizado prácticamente por todo el mundo, según publicaba la revista Science, para acceder gratuita y rápidamente a toda esta base de conocimientos. En 2020 contaba con más de 82 millones de artículos que pertenecen a revistas cuya suscripción anual puede rondar los 4.000 euros. Entonces, de alguna forma, pues se trata de democratizar la ciencia, hacerla accesible a las capacidades, a los bolsillos de todos los que queremos investigar, ¿no? Este es el portal de entrada en el que tú puedes poner aquí el DOI o el URL de alguna revista a la que no te puedas suscribir,
y le das aquí en Open y ya se te abre precisamente las puertas a este conocimiento. Obvio pues que es polémico, pero como dice la revista Science, a pesar de esa polémica en torno a los derechos de autor, pues hoy en día es el portal más utilizado por todos los científicos en general, ¿no? Porque a lo mejor tú estás suscrito a una revista y estás pagando 4,000 de esa revista y no tienes acceso a otras, ¿no? Entonces, pues se usa este portal. Son pocos realmente los que sí pueden acceder pagando todo a todos los sitios, ¿no? Entonces, pues precisamente por esto, esta revista, el Elsevier, demandó a Science Hub por 15 millones de dólares. Una demanda que ganaron en 2017 después de que un juzgado de Nueva York sentenció a favor de la editorial. Pero pues aquí también nos dice, difícilmente veremos algún día que el Baquian repare los daños juzgados, pues ella vive fuera de la jurisdicción norteamericana y no mantiene ningún bien embargable en los Estados Unidos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver también otras cosas interesantes en esta presentación, que ya son lo que se llama ahora Mind Apps, que son pues máquinas que nos pueden ayudar a cambiar nuestro estado de conciencia, pero no solo máquinas. Así se le llama el doctor Roberts, que pues también es uno de los ídolos de Ibra y mío, aquí en el Círculo de Estudios. Y en este libro, que también se los súper recomiendo, El futuro psicodélico de la mente, él propone el concepto de Mind Apps y nos habla de la falacia del estado único, que es la suposición hegemónica de que todo pensamiento que vale la pena tiene lugar únicamente en nuestro estado mente-cuerpo ordinario y predeterminado, o lo que la mayoría de la gente llama nuestro estado de conciencia normal de vigilia. Esta falacia tiene como opuesto un marco que Roberts ha acuñado como teoría multiestado, una colección de tipos diferentes de Mind Apps. Otro pionero de toda esta investigación pues es John Lilly, que en 1954 inició sus investigaciones con la cámara de aislamiento sensorial, que pues hasta la fecha continúa pues, ofreciéndose. Hay servicios al respecto. Tenemos ahí unos exalumnos del círculo pasado que tienen un tanque de aislamiento en el norte de la República Mexicana, pero pues hay en varios lugares. Si ustedes quieren investigar esto, está increíble. Esto lo saqué pues de una página web del Centro de Flotación de La Pampa y dice: esta terapia, cuyo auge está incrementando día a día a nivel mundial, es también conocida como terapia de privación sensorial o terapias de estimulación ambiental restringida, REST por sus siglas en inglés, para reducir el estrés y la ansiedad y para tratar trastornos de estrés postraumático. El Dr. John Lilly, neurólogo famoso en los años 60, que desarrolló el concepto a raíz de su obsesión con la conciencia humana, la terapia consiste en remover al máximo todo estímulo sobre el sistema nervioso, permitiendo que éste se relaje profundamente. Entonces, pues, aparte de relajación, vemos mejoras en el sueño y en la capacidad de meditación, de recuperación del cuerpo y en el aumento de la creatividad. Además de ser oscuros y estar insonorizados, los tanques de flotación contienen agua muy salada para que los usuarios puedan flotar, incluso si se quedan dormidos. El aire y el agua están a la temperatura exacta de la piel, posibilitando la pérdida de toda sensación exterior. Apenas sin poder ver, oír o sentir nada, 1 hora en una cámara de flotación conduce a un profundo estado de relajación que se asemeja a los efectos de la meditación. Sin embargo, esta privación sensorial casi completa también puede provocar alucinaciones en algunas personas y experiencias extracorporales en otras.
la sensación de estar flotando proyectado fuera del cuerpo. Esto pues obvio son también las advertencias para los posibles usuarios. Un periodista de la BBC, Tom Ireland, dijo: estar flotando completamente desnudo en una cámara de agua caliente que parece un útero materno es raro pero muy agradable. Voy a la deriva entre ensoñaciones y una sensación de que estoy flotando en el cielo nocturno, y me resulta difícil saber si tengo los ojos abiertos o cerrados. Entonces, pues también hay otras máquinas como las de neurofeedback muy interesantes que nos permiten ver pues las ondas que se ven normalmente en un encefalograma y reaccionar frente a eso que estamos viendo. Por eso se llama feedback, porque nosotros damos una respuesta frente a lo que estamos viendo para adaptarnos a lo que deseemos. Por ejemplo, si estamos en estas ondas de 35 hercios de beta, que es donde normalmente pues ocurren muchos momentos depresivos, podemos querer a través de una máquina de neurofeedback saber que estamos ahí y ver si logramos ir hacia otro hertz, otros hercios que nos convengan más en estados de relajación, que serían pues inferiores a esos 35 hercios, como los 21 o los 15, ¿no? Después ya te duermes mucho si pasas más allá y llegas a otros estados aún más profundos. Entonces, pues esto está muy de moda ahora, y tenemos en este libro, que también se los recomiendo mucho, que el neurofeedback es una forma avanzada de biofeedback. El principio feedback consiste en traducir las ondas de descargas eléctricas producidas por la red de neuronas en gráficos digitales visibles, claros o sonidos audibles. De ahí neurofeedback. Con el uso de avances en biosensores, en realidad puede ver y oír su cerebro mientras procesa diferentes estímulos. Al permitirle ver y escuchar su actividad cerebral, puede tratar la desregulación de la actividad cerebral a través de ejercicios y herramientas específicos enseñados por neuropsicólogos experimentados. Y entonces, pues en vivo estás viendo si esos ejercicios, esas herramientas realmente te están cambiando de estado hacia algo más positivo o no. De hecho, ahora pues ya hay lo que se llaman neurospas en algunos países. Aquí en México pues todavía no hemos visto ninguno, pero también se les conoce como centros de rejuvenecimiento del cerebro. Entonces, pues lo que prometen ellos es, con sus máquinas y sus herramientas, tratar y curar las afecciones neurológicas y de salud mental, utilizando los últimos avances y tecnología sin medicamentos. También prometen mejorar el rendimiento cerebral. Y pues dicen esto, cuentan con herramientas que han sido probadas mediante rigurosos ensayos, ciencia y un historial comprobado. Las dificultades con el enfoque, la atención, la memoria, los trastornos emocionales y mucho más se pueden tratar con esta herramienta avanzada. Condiciones como el déficit de atención por hiperactividad, ansiedad, fobias específicas, síndrome de estrés postraumático, lesiones cerebrales y muchas más han mostrado respuestas positivas con el uso de neurofeedback. Cuando se combina con otras modalidades de tratamiento, por ejemplo, TMS, puede lograr los niveles más altos de éxito sin el uso de medicamentos adicionales. El procedimiento comienza con sentarse cómodamente en una silla o un sillón reclinable frente a una pantalla digital. El técnico aplica pequeños electrodos al cuero cabelludo utilizando un gel soluble en agua especializado. Los electrodos están diseñados para captar la actividad eléctrica del cerebro y transmitirla a la computadora para su procesamiento. Luego verá su actividad cerebral en la pantalla digital. Después comenzará el tratamiento, que implica el ejercicio de varias tareas cerebrales diferentes según las instrucciones de un neuropsicólogo experimentado a su lado.
No hay transmisión de ningún dato o electricidad a su cerebro. Los electrodos solo captan la actividad eléctrica del cerebro y por lo tanto pues no hay efectos secundarios. Aquí vemos la comparativa de un cerebro deprimido con un cerebro normal y vemos precisamente que pues está vibrando, trabajando en hercios diferentes y por eso estamos viendo esos colores distintos. Y si logramos pues apagar eso que se llama la red neuronal por defecto, entonces pues el cerebro se tranquiliza, los hercios disminuyen y pues podemos estar, esto que se llama aquí, normales, ¿no? Cada sesión puede durar entre 20 y 40 minutos dependiendo de la persona. Algunos estudios han demostrado que 8 de cada 10 pacientes con déficit de atención experimentan una resolución completa de sus síntomas durante varios años después de 30 a 40 sesiones de neurofeedback en las que pues justamente aprenden cómo hacerlo por ellos mismos, ¿no? Entonces, también hay esto que es la estimulación magnética transcraneal. Lo que vimos antes no envía ninguna onda al cerebro, sino que a través de los ejercicios, esos ejercicios son los que hacen que cambie precisamente nuestra frecuencia. En este caso es al contrario, aquí justamente sí hay una estimulación magnética hacia lo que hay pues debajo de nuestro cráneo. Entonces, pues esto lo inició Anthony Barker en 1985 y pues nos dice que estos pulsos magnéticos de intensidad específica producen una despolarización selectiva de neuronas del neocórtex o corteza cerebral ubicadas entre 1.5 y 2 centímetros por debajo del cráneo. Se sabe que tiene efectos neuroprotectores que ayudan, al menos temporalmente, a personas afectadas por enfermedades neurológicas degenerativas, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer, que incide muy favorablemente en la modulación de la plasticidad cerebral, que se refiere a la capacidad del cerebro para renovar o reconectar circuitos neuronales y con ello adquirir nuevas habilidades y destrezas y preservar la memoria. Esto pues nos lleva a uno de mis experimentos favoritos de todos los tiempos, que es el casco de Dios, desarrollado por Michael Persinger y Stan Koren, también se conoce como el casco de Koren. Entonces, aquí en este enlace que les puse aquí, de godhelmet.com, aquí pues pueden ver toda la historia de este casco desarrollado en esta Universidad Laurentiana. Este libro nos cuenta también del principio a fin todo lo que se experimentó a través de esta estimulación craneal. El proyecto se llamó así precisamente porque a una persona le generó una experiencia de estar en presencia de Dios, ¿no? Entonces, no a todo el mundo le pasaba lo mismo, pero pues eso es lo que dio nombre al casco. Y pues se experimentaban, según este libro, dependiendo de la zona en la que es, y el tiempo y la intensidad, justamente diferentes cosas, ¿no? Donde fuera el estímulo producía distintas cosas, pero en algunos casos, que es donde ellos estaban pues mm, mm, usándolo como diana, ese espacio de nuestro cerebro, la gente tenía experiencias religiosas, místicas y espirituales. Algunos tenían esto, visiones de Dios, otros experiencias extracorporales, sueños lúcidos, veían apariciones, alucinaciones le llamarían otros, sensación de que hay alguien detrás de ti cuando no lo hay físicamente, y en algunos casos incluso experiencias cercanas a la muerte. El casco de Dios también se usó de otras formas en algunos experimentos donde se aplicó con éxito contra la depresión. Entonces,
Pues el doctor Michael Persinger fue mentor de Todd Murphy, que es el editor de este libro, durante 23 años, y publicaron algunos artículos juntos. Pero como les comento, pues aquí resume toda la investigación de manera accesible a todos los que pues incluso no son científicos. Está diseñado para ayudar a comprender este casco de Dios, pero pues simultáneamente también el papel del cerebro en las experiencias religiosas y místicas, e incluso presenta material relacionado con los debates y malentendidos en esta área de la ciencia del cerebro. Dice el libro, algún día el misticismo y la experiencia mística podrían estar disponibles para todos los seres humanos a través de esta tecnología, o una versión futura de la misma que nadie puede imaginar ahora. También creado por otro de los estudiantes del doctor Persinger, está otro sistema de estimulación neuronal que se llama Shiva, que tiene 8 canales y se puede configurar igual que el Godhelmen, como una versión del Octopus de Persinger y un aparato simplificado de 2 canales que renuncia al rotatino sobre el lóbulo temporal, conocido como sistema Shakti. Bueno, esto lo saqué justo de la publicidad de este casco que sí se puede comprar. Y hay otras aplicaciones incluso dentro del arte, como lo hace esta chica, Aiste Noreikaite, que dice que pues más allá de los cascos o aparatos para el cerebro que están enfocados a la medicina, pues también hay otras terapias con cascos, incluido este que porta ella, que es el Experience Helmet, que transmite la actividad cerebral de alguien a través de un NeuroSky electroencefalograma, que luego se traduce de nuevo a un lenguaje de programación que reproduce sonidos electrónicos meditativos creados por el cerebro de la persona, lo que resulta en un estado de calma y contemplación. Entonces, pues cada uno tiene como sus sonidos especiales porque su cerebro está vibrando a frecuencias diferentes. Hay otra máquina que es la última de la que les vamos a hablar el día de hoy, que es la Pandora Star, que produce pues trances de meditación profunda, o así se anuncia, ¿no? Como una máquina que los produce. Y lo que emite es luz. Es una máquina de luz avanzada con 12 LEDs estroboscópicos que ofrece una manera rápida, segura y fácil de alcanzar estados de trance profundo, según la publicidad. Se observan 12 LEDs estroboscópicos a través de los ojos cerrados mientras parpadean a frecuencias especialmente elegidas a través del programa. La actividad electromagnética en su cerebro comienza naturalmente a seguir las frecuencias de la luz, lo que se conoce como arrastre cerebral. La investigación muestra que determinadas frecuencias de actividad cerebral provocan efectos positivos, por ejemplo, aumento de la producción de endorfinas. Y aquí estamos viendo pues el diseño que tiene la máquina con los 12 LEDs. Y precisamente pues tú la miras con los ojos cerrados y en oscuridad, y tú, aún con los ojos cerrados, pues justamente empiezas a visualizar patrones fractales hermosísimos, que también dependen de la persona, pero es la experiencia de prácticamente todos los usuarios. Y según también, pues, estos programas, las frecuencias son distintas y te llevan a distintas cosas, ¿no? A veces a una relajación profunda, a veces a un aumento de tu capacidad cognitiva. En ocasiones también se presentan efectos psicodélicos muy similares a los del LSD, bienestar, mejora de la creatividad y estados de conciencia expandida, que te llevan precisamente al motivo central de hablar del juego de Mage, que es que podamos identificar al ego como una entidad que nos hace sentirnos separados de los demás, superiores, mejores o inferiores y peores, cuando pues lo que
buscamos en una experiencia de amor, de unidad, es precisamente disolver esas creencias, esa voz en nuestro cerebro que está diciendo y calificándolo todo y haciéndonos sentir así, para ver precisamente lo que nos une a los demás, lo que nos hace sentirnos iguales o uno, o incluso nos lleva más allá de las palabras a este campo de puro amor. Y si recuerdan bien los que vieron el primer webinar de toda la serie, ahí yo les hablé precisamente de esto que es mi serie favorita, de Star Trek Voyager, con la capitana Janeway, que tenía pues un segundo en mando, el capitán Chakotay, que pues provenía de tribus chamánicas, pero ahora ya en estos tiempos posteriores a la capacidad que la humanidad en esta historia de ciencia ficción adquiere para viajar distancias más allá de la luz, pues tienen este device que se pone en la mano y no es un casco de Dios como lo hemos visto ahora, pero produce las mismas funciones y lleva a hacer viajes chamánicos a los tripulantes, ¿no? Entonces ya estamos llegando a esto que pues era una serie de los 80s y 90s y ya estamos aquí en presencia de esto en nuestra actualidad, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que estos serían como los dispositivos o las mind apps de la tecnología pre-warp, que en esta serie pre-warp es que no puedes viajar a la velocidad de la luz. Cuando ya alcanzas la tecnología para hacerlo, pues ya tienes otras cosas, ¿no? Entonces, pues justo estamos aquí felizmente viendo la unión de las dos cosas en esta época en la que nos tocó vivir. Y vamos a hablar hoy más profundamente de esta tecnología pre-warp maravillosa, que son los hongos mágicos o los hongos con psilocibina. Bueno, yo tengo otra máquina que pues es parecida, está basada en lo que es la tecnología Kirlian, y es esta, se llama Auravisión, y pues tiene una correlación para ver justamente como en otros equipos de neurofeedback, cómo está funcionando tu cerebro y las luces pues van cambiando de color dependiendo de las actividades que estás haciendo, de lo que estás pensando, y tiene un sensor pues que solo mide la palma de la mano izquierda. Aquí pones el dedo pulgar y aquí acomodas los demás. Y eso lo que mide es la temperatura, la humedad y el coeficiente de tensión y relajación de la mano, y todo esto pues lo transforma en códigos de colores y en números para ofrecernos gráficas. Y mirando las gráficas, pues ahí viene el feedback de qué es lo que voy a hacer para transformar si es que quiero transformar, ¿no? Entonces, así como pues hay lo que se llama la reflexología y varias cosas se conectan con otras. Basado en estos principios, también el software de mi máquina da lo que teóricamente estaría pasando por cada uno de nuestros chakras, ¿no? Entonces, eso pues puede ser modificado. A mí me gusta mucho pues esta tradición de los hijos del éter y justo he sido rechazada de un doctorado al que intenté entrar, tal como los hijos del éter, por eso ahorita me reí al inicio porque no me acordaba de esto, que para entrar a la orden de los hijos del éter primero tienes que ser rechazada en un doctorado, pero tú perseverar en tu investigación y entonces es cuando te contactan los hijos del éter y ya formas parte de esta tradición, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago lo que he hecho con mi máquina en años anteriores, pues ha sido comparativas de gente que está utilizando diferentes psicoactivos. Aquí estamos en Pisac, en Cusco, en Perú, y en unas sesiones de ayahuasca, pues estuve midiendo a la gente antes, durante y después de los efectos con mi máquina para ver justamente estas correlaciones en los cambios de su frecuencia y llenar con ellas tablas para ver la diferencia en esos promedios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos
Los datos de Rodrigo, nacido en Holanda de 34 años, músico y maestro de música. Esta fue la 8ª ocasión que tomó ayahuasca y en estos términos describió su experiencia. Sentí cambios en la respiración, incremento en las sensaciones, mayor comprensión de mí mismo, emocional, intelectualmente y de otros. Aumento de la compasión, sentimiento de hermandad, relajación del cuerpo. A veces mi mente estaba muy inquieta, claridad con respecto a lo que es verdadero y lo que no. La sensación de que uno puede comunicar su amor solo proyectándolo a alguien. Empatía. Fue intenso. Tuve experiencias profundas de las cuales podría escribir una novela. Entonces aquí, pues justamente vemos que tuvo un aumento de 18 puntos en la forma en que empezó con relación al día siguiente cuando amaneció. Entonces, pues todo esto se puede ir comparando con lo que le pasa a otras personas y es parte de lo que ustedes pueden ver aquí también en la página web de Mindsurf.net, en la sección de experimentos. Ahí hay un resumen de todo lo que pues he tenido tiempo de procesar. Tengo aún más datos que no están aquí incluidos aún, pero pues hoy vamos a ver los datos de las investigaciones de una amiga mía muy querida, que es la maestra Midalia Denise Arias Vergara, que nos va a hablar del uso terapéutico de la psilocibina. Y pues ahora con esto termino mi participación y le cedo la palabra a Eros Quintero, uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Psilocibina, que nos va a presentar a MIDI y también pues estará a disposición de ustedes por si tienen alguna pregunta. Él nos va a contar un poquito de la situación legal de la psilocibina en el mundo y en México. Hola, gracias Karina, gracias a todos. Sí, pues bueno, rápidamente antes de presentar a Miri, lamentablemente la psilocibina en México está totalmente prohibida por la Ley General de Salud y por el Código Penal. Básicamente se dice que el artículo 235 de la Ley General de Salud dice que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, etcétera, todo acto relacionado con sustancias que están prohibidas en los mismos códigos penales y Ley General de Salud es penado. Y básicamente la psilocibina y la psilocina, que son de los alcaloides más conocidos o psicoactivos más conocidos de los hongos, están clasificados como prohibidos y la clasificación que tienen es la 1, que es la más restrictiva, porque dicen que en esa clasificación están las sustancias que tienen un potencial adictivo alto, potencial de daños a la salud también alto y potencial y también a la salud del consumidor y de la sociedad, y que además no tienen ningún uso médico aceptado. Lo cual con las últimas investigaciones para la psilocibina esto no clasifica ni causa adicción, ni tiene un potencial de daño para la salud física, y los usos médicos aceptados o terapéuticos pues está cada vez avanzando en eso. Entonces hay una posibilidad de poder promover la reclasificación de estas sustancias en el Código Penal y en la Ley General de Salud, pero bueno, este tema también va más avanzado con la cannabis, y muchos de aquí sabemos bueno, pues que ha sido todo una decepción el proceso que se ha llevado. Entonces, pues en eso estamos. Sin embargo, pues la psilocibina o los hongos se están utilizando en México y en varias partes del mundo, pero bueno, en México. Y algo de lo que se está usando mucho últimamente son las microdosis. Y bueno, como siempre, Mindsurf, promoviendo la educación y la reducción de riesgos y daños, lo que hace es pues ofrecer la información para que la gente pueda acceder a ella y tener
unas prácticas psicoactivas, o en este caso, como las microdosis, que no se busca propiamente los efectos psicoactivos de dosis medias activas, pues les ofrece la posibilidad de gente profesional en el área que puedan dar información para que tengan una mejor, un mejor acceso y mejor práctica con las microdosis. Y para eso hemos invitado a Miri, que es una ya conocida experta en el área, que trabaja el tema de la psilocibina desde hace muchos años, incluso antes de que esto explotara en la gran información que ahora está en los noticieros y en periódicos locales vemos esa información. Y pues como siempre, pues traemos a gente profesional en el área. Y bueno, este es como una probada de apertura también para que acudan al curso que va a dar Miri, que va a estar muy, muy interesante, que es específicamente solo sobre la microdosificación de psilocibina. Miri, pues bienvenida y adelante, el micrófono es tuyo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias Eros por presentarme, gracias Karina por ayudarme a dar esta pequeña charla introductoria respecto al curso de microdosis que vamos a impartir. Como bien dice Eros, el interés de este tipo de información es para que las personas tengan una perspectiva más amplificada, con una visión más dirigida, en donde el uso y manejo de este tipo de recursos naturales podamos darle un encauce, dando en ese sentido una mayor información, teniendo en esta forma un conocimiento específico para poderlo tratar, como bien decía Eros, entre la diferencia de una microdosis y una dosis. Mi nombre es Midalia Denise Arias, para los que no me conocen. Mi formación es de química clínica, licenciada en biología, y tengo una maestría en farmacología. Me especialicé en diseño de moléculas, pero durante 15 años he estado estudiando el estudio de los hongos. En este caso, la situación que trabajé con el psilocibe fue referido para poder entender el contexto del cual, desde que el hongo se maneja en la parte histórica, en sus usos y costumbres, desde antes de la Nueva España y en la Nueva España. Entonces, el uso y manejo precolombino del hongo durante toda la perspectiva humana ha sido bastante íntima la vinculación entre el uso de los hongos y el hombre. En ese sentido, los usos y costumbres venían siendo un manejo particular, dirigido hacia la salud, dirigido hacia la perspectiva de una cosmovisión amplificada dentro del conocimiento de los hongos. En este curso yo abordo una parte del proceso histórico, porque es importante que nosotros tengamos el entendido y el conocimiento del por qué los hongos se encuentran referidos dentro de un tiempo-espacio para sus usos y costumbres. En México pues tuvimos la gran fortuna de tener una sacerdotisa de hongos que fue la señora María Sabina, la cual traía un linaje familiar de todo este conocimiento y este bagaje, y a su vez fue siendo la orientadora primordial para poder tener una cercanía, para poder generar la parte de la ceremonia con los niños santos, que son los hongos. Posteriormente, dentro del curso también hablaremos un poco respecto a la ecología química que presenta el hongo psilocibe, y que no nada más el género psilocibe es el único hongo que puede tener los principios activos como psilocina y psilocibina. Es necesario que la gente conozca también esta parte, en donde existen hongos que no son del género de psilocibe, pero que presentan a su vez metabolitos semejantes a los del psilocibe, y esto permite tenerlos dentro de la lista de la ecología química de los hongos, que pueden ser en una tendencia neurotrópica. ¿Qué es neurotrópico? Son todos aquellos que van a tener la capacidad de poder generar una modificación a nivel neural para poder crear diferentes interacciones de tipo de sistema nervioso central. Entonces, en este caso, vamos a abordar también la parte de qué es la psilocibina, qué es el psilocibe como tal, cuál es la biosíntesis de la psilocibina, cuáles son todos los metabolitos específicos que van a tener la interacción como triptaminas para poder crear una regulación a nivel del sistema nervioso central. Actualmente las microdosis se están manejando dentro de una estandarización para poder conocer sus alcances farmacológicos y sus capacidades bioquímicas para poder regular la parte psicoafectiva conductual en el individuo.
¿Por qué tenemos que referir la diferencia entre una dosis y una microdosis? Una dosis como tal va a dar un efecto en particular que está buscando de carácter lúdico o recreativo en la persona. Sin embargo, una microdosis va a definir una mínima o 10 milésima cantidad de acuerdo al peso del paciente para poder tener un efecto farmacológico. ¿Qué buscamos con estas microdosis en particular? Lo que se está buscando en este caso es tener una interacción o un acercamiento en donde la persona teóricamente tenga la información debida, requerida, de acuerdo al tipo de cepa que se puede manejar, de acuerdo al tipo de padecimiento del paciente, saber si un paciente es candidato o no candidato a un tratamiento de microdosis. ¿Por qué tenemos que ser referente de esto? Porque en ese sentido, nosotros debemos tener teóricamente la información que nos permita saber si es un individuo, paciente, candidato o no candidato, según los antecedentes biológicos que el paciente tenga. Es decir, si un paciente trae un antecedente psiquiátrico fuerte o ya está siendo parte de un tratamiento psiquiátrico, digamos un brote psicótico, una esquizofrenia aguda, entonces aquí se debe de considerar específicamente bajo qué condiciones se debe tratar un paciente así. Normalmente en la actualidad existe mucha divulgación respecto a esto, existen muchas ventas por internet de microdosificaciones, pero aquí lo interesante es saber quién es la persona que está detrás haciendo todo esto. ¿Cómo yo voy a saber cuál va a ser mi microdosificación específica según el peso que yo tengo? Y en ese sentido, la bioequivalencia de cada persona es totalmente diferente. Puede haber un rasgo de variabilidad, pero ojo, existen hongos con un potencial de concentración metabólica mucho más alta en comparación de otros psilocibe o de otros hongos que no son psilocibe, pero que contienen metabolitos neurotrópicos. Y entonces tenemos que tener la referencia nosotros de saber, conocer y entender que cada cepa también tiene una bioequivalencia y que cada persona va a tener un referente de acuerdo a su condición, a su peso, a su estado afectivo, porque también esto influye en lo que la parte psicoafectiva social del individuo va a ser un parámetro para medir. Entonces, la idea aquí es que las personas que tienen el entendido de conocer la parte teórica de cómo saber hacer una microdosis, tengan el referente desde la parte histórica, la parte ecológica, el proceso de usos y costumbres, la parte bioquímica, la farmacología, en qué receptores actúa, qué voy a generar cuando estos receptores son activados y cuáles van a ser las secuencias farmacológicas que va a tener a nivel del sistema nervioso central. Porque, ojo, la conexión que genera en ese sentido los metabolitos neurotrópicos de psilocibe permiten tener otro tipo de interacciones farmacológicas hacia otros receptores que no son de tipo serotoninérgico. Es importante que entendamos que este tipo de mecanismos de acción a nivel farmacológico van a ir regulando o compensando. En ese sentido, se habla de que estos metabolitos son adaptógenos. Un adaptógeno es toda aquella sustancia que puede generar una acción farmacológica en el cuerpo, creando un equilibrio o una regulación definida dentro del proceso del sistema nervioso central que tiene un individuo o un paciente. En ese sentido, nosotros buscamos, dentro de la divulgación que se genera, que la persona tenga un nivel de conciencia y apreciación de la importancia y del riesgo que es trabajar con este tipo de sustancias. Porque entonces, si nosotros no tenemos la información adecuada, el referente y el fundamento específico, podemos crear un estado psicótico en un paciente. Y en este caso no se busca que el paciente tenga una incidencia de este tipo. A mí me han llegado personas que han sido microdosificadas con microdosis elaboradas por psiquiatras. Y entonces mi paciente que llega de esta condición me describe que lo que toma siente que es una dosis porque su estado cuando lo consume no es, digamos, que lo que la persona busca. Entonces, la persona, lejos de tener una apreciación de la microdosificación, la persona empieza a tener temor porque no sabe si es una microdosis o es una dosis. Esta paciente me describe que incluso tuvo un brote psicótico posterior a un lapso de tiempo de la toma de estas cápsulas
Y entonces, aquí es necesario que la persona con la que ustedes vayan a tener un acercamiento respecto a la información sobre las microdosificaciones, aplique un par de cuestionarios para poder comprender o entender cuál es la necesidad específica de ese paciente. Actualmente, mucha gente vende microdosis indiscriminadamente, pero es importante que por salud mental nosotros tengamos el referente de la información, tengamos un acercamiento más específico con base a la información científica que ya está recientemente descrita. Aquí lo que se busca en este caso es también expresarle un par de compendios a todos ustedes que puedan tomar el curso, para poder ustedes tener el referente de las distintas investigaciones y de las revisiones biomédicas del uso y manejo de la psilocibina de grado terapéutico. En este caso, es necesario que todos estemos informados. Es importante que tengamos el interés y el aplomo de acercarnos a ese tipo de temas. Ese tema, hace 10 años que yo empecé a divulgar toda la parte de los efectos del psilocibe, fue muy interesante porque había un nivel de escepticismo y había un nivel de incredulidad por parte de las personas que en ese momento, hace 10 años, 11 años, tenían una mayor restricción respecto a creer sobre estos temas. Sin embargo, en la actualidad, generacionalmente esto viene cambiando y es necesario que todos estemos informados, que todos tengamos el mismo conocimiento, que este tipo de información pase de boca en boca, que las personas estén más entendidas del por qué tomarían un tratamiento de microdosificación a nivel teórico y cuál sería, en este caso, la capacidad de poder tener la disciplina de llevar un tratamiento. Porque, ojo, la gente que busca en una microdosificación una experiencia de tipo recreativa o lúdica, tomando varias cápsulas, no es el caso. La idea en este sentido es poder comprender el nivel de validación que puede tener este tipo de moléculas. Como bien decía Eros, la perspectiva en la actualidad a nivel legal para este tipo de hongos es bastante alarmante, porque siendo igual que el cannabis, un potencial farmacológico que contenga un organismo de este tipo, un espécimen de este tipo, estamos hablando que existen alternativas para poder tener otras vías de salud. Yo busco en este sentido de acercar la divulgación a las personas para que sea mayormente que el tejido social tenga el referente definido con datos de tipo científico, con hallazgos y de tipo de investigación biomédica, con resultados de tipo clínico, porque solamente teniendo este referente y la educación específica que requiere el tejido social, es como vamos a poder tener otra visión y otra aplicación en la percepción de nuestras ideas y de nuestros usos y costumbres. Porque recuerden, el hongo psilocibe es parte de usos y costumbres a nivel tradicional en las tierras mazatecas. Sin embargo, a la sociedad no se le permite tener un acercamiento, dado que el carácter legal pues está en una situación de tela de juicio que limita demasiada la condición de poder ocupar estos hongos. Actualmente hay un grupo de diferentes personas que se dedican a una investigación para el manejo de psilocibe de acuerdo a sus usos y costumbres, y tengo entendido que están avanzando bastante bien. Creo que en la actualidad debemos de retomar otro tipo de alternativas, pero primeramente lo necesario es informarnos, porque esto nos va a definir el pensamiento y la visión del potencial que este tipo de especies, como son estos hongos, nos puedan dar otra condición en la salud humana a nivel mental. En la pandemia fue exponencial la cantidad de gente que padecía situaciones referidas a la depresión y la ansiedad. El encierro fue creando un miedo colectivo en donde sistemáticamente las personas tenían un nivel de estrés. Sin embargo, diferentes herramientas que se fueron utilizando para poder mejorar la condición de la gente pudieron tener una condición de ayuda para ellos. Y de eso estamos hablando en la parte de moléculas adaptógenas que han permitido que las personas tengan un nivel de perspectiva de su salud mental a otra escala. Entonces,
Yo realmente me siento muy agradecida que espacios como este nos permitan tener un aplomo y un acercamiento mayor para que más personas de diferentes lugares, en diferentes condiciones de su perspectiva, de la educación que tienen a nivel social, a nivel psicoafectivo emocional, puedan tener el acercamiento de esta información. Y entonces, algo muy importante aquí también que yo refiero, que muchos adaptógenos de la naturaleza nos permiten cambiar todo el aspecto bioenergético que nuestro cuerpo puede generar. Y entonces, esto nos permite conocer y acercarnos hacia la perspectiva de que algunos adaptógenos van a tener una inserción mayor para poder ser utilizados en un futuro para poder crear salud humana dentro del tejido social y no generar la dependencia ni el uso indiscriminado que se tiene en la actualidad de los usos de las medicinas de tipo psiquiátrica. Es decir, en la actualidad ya mucha gente, incluso pequeños, menores de edad, tienen consumo indiscriminado de fármacos psiquiátricos. Y en este caso estamos hablando que el fármaco psiquiátrico es una droga adictivísima. Y entonces, cuando el paciente empieza primeramente con un cuarto de la pastilla y a los 2, 3 meses, media pastilla. Y al año, el paciente ya toma pastilla y media. Y entonces, en este sentido, yo creo que no es una solución en donde exponencialmente se estén dando fármacos psiquiátricos, porque entonces solo son paliativos que no resuelven la condición del paciente. Aquí requerimos que el paciente pueda tener un acercamiento a moléculas adaptógenas que puedan recrear y regenerar otro tipo de condiciones. ¿Por qué decimos esto? Porque un paliativo solo mantiene silente el problema, no lo resuelve. Y aquí requerimos moléculas que permitan resolver condiciones, que permitan generar neurogénesis, neuroplasticidad, que permitan tener una conducción de mensajeros neuroquímicos que mejoren todo el proceso afectivo conductual del paciente, que pueda tener el paciente otra perspectiva en donde no genere un nivel de adicción a un tipo de fármaco. Y entonces es interesante que en este tipo de cursos que vamos a impartir podamos explicar a detalle toda esta gama de perspectivas que se van a poder implementar referido al conocimiento de este tipo de manejo con respecto al psilocibe. En el caso de este curso, se busca que la parte terapéutica sea llevada de manera correcta y efectiva. Y también se tiene la encomienda de que las personas puedan comprender que el uso y el manejo terapéutico de la psilocibina puede generar otro tipo de condicionantes en el paciente. Es importante que sepan que el manejo responsable del uso terapéutico de la psilocibina debe de ser referido con gente profesional que pueda darles la pauta y la certeza de un resultado eficaz a nivel farmacológico. También el acompañamiento terapéutico debe de ser necesario porque las personas requieren esa asistencia mediática para poder dar el seguimiento específico en base a su necesidad de cómo se sienten, de cómo perciben el tratamiento y de cómo manejan el consumo disciplinado de esto. A decir verdad, creo que hay un gran potencial en ese sentido con este hongo. Tenemos una importante labor, los profesionales de salud, que requerimos que esta información llegue cada vez a más gente, que esta información pueda ser impartida en universidades, en centros de salud, en institutos de salud, en instancias gubernamentales, porque a mayor información del proceso y manejo hacia el grado terapéutico de este hongo, podemos crear otro nivel de conciencia, otro nivel de apreciación. Yo en la actualidad estoy tramitando un amparo para poder trabajar con psilocibe de grado terapéutico. Requiero tener esta asistencia debido a que me interesa generar la validación del uso y manejo en la microdosificación, porque hasta que no se estandariza y no se valida, no hay forma de comprobar la eficacia farmacológica que pueda tener una molécula adaptogénica. Y entonces, la parte terapéutica es muy necesaria, dado que se podría generar una incidencia en la reducción
del uso y manejo en el consumo de los fármacos psiquiátricos. Y esto nos permite tener otra panorámica para poder asistir a los pacientes que tienen un desorden a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué pasa con estos pacientes? Van creando un detrimento en su condición, desde el proceso, en cómo se sienten emocionalmente, cómo se vinculan con las demás personas, cómo generan un nivel de atención o un nivel de concentración personal y cómo van teniendo un proceso de desarrollo natural. Muchas veces y muchas ocasiones no nos educan para entender que a veces existen desajustes neuroquímicos, que esto nos van creando un desorden en el proceso de la intervinculación personal y en la apreciación de tu estado psicoafectivo emocional. Entonces, para mí es muy importante que mientras más profesionales de la salud, mientras más personas interesadas en poder generar esta divulgación de forma responsable, de manera específica, con información y hallazgos comprobables de tipo serio, pues esto nos permite tener un aplomo mayor para seguir avanzando en este camino. ¿Tienen alguna pregunta? Me interesaría saber sus puntos de vista, o si tienen alguna sugerencia o algún comentario, estoy abierta a cualquier pregunta. Adelante. Vamos a revisar el chat y dice Susana Verónica, dice, hola, yo me pregunto sobre el tema legal con las microdosis de la psilocibina. Hay una promoción muy abierta de la micro a nivel de redes sociales. ¿Hay posibilidad de que eso en algún momento pueda ser objeto de persecución? Sí, totalmente, totalmente, porque como bien decía Eros, la clasificación que tiene actualmente está dentro de un nivel que tiene una implicación legal fuerte. Como bien comentas, en redes existe mucha divulgación, mucha gente vendiendo, mucha gente anunciándose, incluso hasta gente que veo que tiene hasta marcas. Yo no sé a detalle bien legalmente cuál pueda ser el margen de la penalidad de esto, pero ciertamente sí existe un riesgo o una perspectiva en donde a nivel legal pueda haber una implicación mayor. Yo creo que en redes está teniendo mucha afluencia de este tipo de temas y que mucha gente lo está haciendo de manera irresponsable, otra gente lo está haciendo de manera demasiado abierta, otras personas lo están manejando de una forma muy cotidiana, pero aquí lo necesario es realmente tener mucho cuidado con esto, porque lo que implica realmente sí puede conllevar a situaciones legales mayores. Entonces, mediáticamente, lo mejor es pues trabajar toda la parte teórica, que la gente entienda todo este proceso, que la gente tenga un acercamiento con la información, que la gente dimensione lo que implica trabajar con una especie de este tipo, porque también, ojo, psilocibe está dentro de la norma 059 de Semarnat, que se encuentra como especie en peligro de extinción en una condicionante casi de muchos del género psilocibe. Y entonces esto fue denominado por el doctor Gastón Guzmán cuando se generó esta ley. Entonces, también esa parte implica un nivel de riesgo, porque entonces estamos hablando que es legalmente por sus metabolitos ilegal, y por el otro lado penalizado por la norma de Semarnat por encontrarse en una especie con riesgo de extinción. Entonces, pues son dos condicionantes legales importantes. Yo creo que por eso sería interesante que la gente pudiera también generar amparos de hongos psilocibe, porque en este caso permitiría que la gente pudiera tener sus propios cultivos y trabajarlo de forma responsable como autoconsumidores. Eso sería importante. La gente que tiene inquietud de trabajar esta parte, en la parte de salud, para si gusta tener ese acercamiento para hacer microdosis, porque yo creo que acercarnos a la parte legal, yo lo tuve que hacer igual con el cannabis, tuve que sacar mi amparo para cannabis, ahora estoy en mi amparo comercial para poder trabajar una línea de cannabis. Entonces, si lo vamos llevando de la mano como se fue haciendo con el cannabis, creo que podría ser una forma interesante, porque entonces no solo sería una persona, seríamos muchas personas en colectivo que buscamos a partir del autoconsumo y manejo para poder tener esta especie y tener un amparo que nos permita trabajar con una especie, en donde podamos tener un curso, en donde sepamos hacer nuestras propias microdosis, y el día que tú tienes el amparo,
tú haces tu propia medicina para poder trabajar bajo tu propia responsabilidad y con tu derecho legal para poder tú mismo tener tu tratamiento. Pero sí, implica un carácter legal fuerte. Vi, creo que otra pregunta que andaban por ahí escribiendo. Hay otra pregunta de Paulich. Dice, buenas tardes, entiendo que PRIS, ¿cómo hacemos para participar? Perdón, no lo escuché bien. Dice, entiendo que para este amparo se necesita justificar la investigación ante COFEPRIS. ¿Cómo hacemos para participar? Sí, bueno, en este caso yo lo saqué como si yo fuera consumidor, como en el cannabis. Yo no antepuse ninguna investigación, así como el acercamiento se puede hacer a través de semejante al amparo que se sacó de juicio de amparo de cannabis, se puede hacer algo semejante con los hongos, que fue lo que hizo mi abogado. Yo creo que aquí sería interesante que te asesoraras con un abogado para poder tener definido que no es de carácter de investigación, sino es como consumidor, un consumidor de tipo responsable, y entonces en ese sentido tu abogado te daría las especificaciones particulares que podrían conjuntar dentro de ese documento para meterlo a juicio de amparo. Lógicamente en la primera instancia COFEPRIS te da la negativa y ahí es cuando tú metes ya el juicio de amparo para poder generar ese derecho, dado que tiene pues una restricción legal esta especie. Sin embargo, en este sentido yo creo que tendrías que verificar una estrategia legal en donde no lo manejes como que es de tipo de investigación, porque digo, bueno, yo no sé si seas investigador o no, pero tendrías entonces, si es de tipo de investigación, justificarlo con un protocolo. En este caso, para poderle dar seguimiento según el permiso que tú estás requiriendo. Si no, pues lo puedes manejar en este caso, como te decía, como si tú tuvieses el interés siendo un consumidor de tipo recreativo o lúdico. Pero en este caso sí sería necesario tener asesoría legal por parte de un abogado que te permita tener, pues, definida tu estrategia legal para poder generar tu juicio de amparo. Mira, hay otra pregunta. Dice, por favor, ¿me podrías explicar la relación entre microdosis y macrodosis? Es decir, a nivel terapéutico, ¿qué experiencia tienes de acompañamiento de micro para llegar a la toma de una macrodosis para sanar un trastorno vinculado a la ansiedad? ¿Has tenido alguna experiencia de acompañamiento, por ejemplo, con trastorno obsesivo compulsivo? Sí, no, yo realmente no trabajo nada de macrodosis, nada, 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 nada. Te mentiría explicarte la transición de una cosa y otra. La diferencia de una dosis y una microdosis, la microdosis es la 10 milésima parte de una dosis. Arriba de 0.50 miligramos se La considera una décima. dosis. Entonces, en este sentido, lo que se busca es que la microdosis sea un apoyo farmacológico, pero la transición de llevar a un paciente de la microdosis a la macrodosis o a la dosis debe de ser progresiva y paulatina. Ahora, tú hablas de una condición muy particular, que es llevar a un paciente de tipo psiquiátrico que va teniendo un desarrollo o uso y manejo de fármacos psiquiátricos de mucho tiempo o de un tiempo tal vez corto, pero en concentraciones altas de su tratamiento. Aquí es importante conocer muchos antecedentes de este paciente previo a pasar de una microdosis a una macrodosis o una dosis. Aquí lo interesante sería conocer qué tanto el paciente ha tenido, punto número uno, el manejo, el diagnóstico, el tratamiento, el tipo de tratamiento, las condiciones que el paciente ha tenido brotes dentro de su estado psiquiátrico y si el paciente tiene tendencia genética. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros debemos ir descartando posibilidades para realmente si queremos ver una mejoría en el paciente. Hay pacientes en donde su condición, por su carga genética, por el tiempo que han estado tratando con fármacos psiquiátricos, no puedes tú pasar de una microdosis a una macrodosis porque en este lapso tú puedes alterar la parte neuroquímica del paciente y en un momento tenerlo en un punto en donde sus neuroquímicos estén así
y después lo llevas a un punto demasiado saturado. Pero como esos pacientes tienen una tolerancia, una resistencia, tú le puedes dar dosis muy altas y que el paciente esté generando sobreexcitación a nivel neural. ¿Qué pasa con esto? Cuando un paciente es sobrecargado o sobresaturado a nivel del sistema nervioso central por algún fármaco, por algún estímulo o por alguna condición de alguna molécula neurotrópica, puede haber ahí una sobreexacerbación en el paciente. Y que entonces el paciente, aunque ya no esté tomando dosis en vez de microdosis, el paciente está teniendo altibajos a nivel neuroquímico. El acompañamiento, ¿por qué es importante? Porque en ese caso el paciente tiene la cercanía de contar con la asistencia de quien le puede estar dando apoyo y asesoría del por qué él se está sintiendo así. Cuando un paciente que ya trae muchos años o muchos tiempos tomando fármacos psiquiátricos por su diagnóstico, tiene que ser una vigilancia más definida, porque es un paciente que va a tener otro tipo de acercamiento al acompañante, que va a ser más recurrente, que va a sentir un nivel de ansiedad distinto, que puede entrar en lapsos de depresiones altas o puede también tener lapsos de euforia y felicidad a los extremos. Y entonces es lo que se busca evitar en los pacientes, que de una microdosis se vaya de golpe a una dosis y entonces esto cree una despersonalización también del paciente. Porque, ojo, como yo les comentaba, la parte afectivo-conductual que es regulada por receptores serotoninérgicos va a pegarle al sistema dopaminérgico, al sistema colinérgico, al sistema GABAérgico, a las endorfinas, a GABA y a la oxitocina. Y entonces este tipo de cambios en estos neurotransmisores van a dar como resultado alteraciones psicoafectivas emocionales en las personas. Personas que van a crear estados emocionales muy efusivos. Y entonces no se busca llevar al paciente a esa tendencia. Máxime si en el caso del acompañamiento debe ir siendo paulatino. Sí se podría posiblemente ir llevando paulatinamente un paciente, pero se tendría que observar los antecedentes previos que les comentaba de acuerdo a la condición de cada paciente. Pero sí, es importante que si se va a hacer esa transición que, como comenta la persona, se tenga la responsabilidad de conocer los antecedentes del paciente, con qué empiezas en microdosis, cómo vas a hacer la transición de microdosis a macrodosis y cuál va a ser el punto cúspide en donde el paciente va a tener realmente una recuperación, asistido previamente bajo un acompañamiento. Gracias, Miri. Hay un par de... ¿Cómo andas de tiempo? Bien. Bien, perfecto. Mira, hay una pregunta que es algo que dice, ¿podrían dar contactos o lugares seguros para adquirir microdosis? Antes de lo que opine Miri, podríamos decirles que tomen el curso y ustedes pueden ser su mejor contacto. Pero a ver, ¿tú qué opinas, Miri? Sí, aquí lo importante de que nosotros aprendamos todo esto es que ustedes lo hagan. ¿Por qué ustedes lo hagan? Porque esta responsabilidad a ustedes les va a permitir tener la certeza, la seguridad, la capacidad y la disposición de conocer formas seguras de ustedes trabajar consigo. Existe algo muy importante aquí y que es, mientras más informados, capacitados, convencidos y definidos estemos de tomar un tratamiento, vamos a ser capaces de poder trabajar nosotros con nuestra propia circunstancia mediática a nivel de salud mental, porque todos en un punto de nuestra vida requerimos un reset, sí o no. O sea, es algo necesario. Yo creo que si tienen la inquietud de poder tener el acercamiento a ese tipo de tratamientos, sería interesante que pudieran tomar este curso. Es un curso bastante amigable, 4 horitas, está bastante entretenido, diferentes bloques, yo manejo 5 bloques. En el primero hablamos de la parte histórica de los hongos, de la parte antropológica, del usos y costumbres en México, de la Nueva España y del uso antes de la Nueva España. Platicamos acerca de la ecología química, qué son los metabolitos, para qué nos sirve, cuáles son, dónde actúan, de qué forma se producen en el especie.
Trabajamos la parte bioquímica y farmacológica, es decir, cómo es la sustancia, por qué actúa, dónde actúa, en qué receptores prende, qué cosas genera, de qué manera mejora la condición para poder tener cerebralmente un equilibrio, los conceptos de nuevos neurotrópicos, los conceptos de moléculas adaptogénicas. Esto lo vamos a definir dentro de este curso. En el cuarto módulo vamos a hablar de la bioenergética, de la capacidad bioenergética del cuerpo, de cómo esta molécula neurotrópica cambia toda la parte bioenergética, de todos los ciclos bioenergéticos que tenemos en el cuerpo. Vamos a definir la manera en cómo las ondas cerebrales a nivel de regulación cerebral van teniendo un manejo óptimo para crear otra producción y otra señalización de neurotransmisores que requiere nuestro cerebro cuando hay deficiencia. Vamos a trabajar la parte de lo que es la microdosificación, la diferencia entre microdosis, la parte terapéutica, cuáles son las características de los pacientes que están dentro de la inclusión, de la exclusión y dentro de la eliminación, para que no tomen el tratamiento, porque también eso es importante que la gente sea consciente de esto. No todas las personas son candidatas, no todas las personas que tengan una alteración por recaptura de serotonina van a requerir este tipo de tratamientos. Es importante que la gente sepa que el acompañamiento lleva un proceso en donde también el acompañante tenga esa conciencia de poder definir cómo asistir al otro. Y lo más importante a mi gusto, la forma en cómo a través de una escala podemos microdosificar según el peso del paciente y las características que te tienen a nivel legal para que la gente sea consciente y pueda tener una vida de estrategia para poder tener su propia medicina. Es necesario que ya seamos conscientes de esto para poder, en ese sentido, ayudarnos y ayudar a los más cercanos, porque entonces yo creo que aquí la labor es que mientras una persona se vaya instruyendo, se vaya informando, vaya conociendo un poco más de esto, va ayudando cercanamente a los que están a su alrededor. Y entonces esto se vuelve lejos de algo comercial o lejos de algo mediáticamente monetario. Se vuelve ya una práctica en donde la persona tiene una propia asistencia y autoasistencia y puede servir para dar otra asistencia a otro. Entonces, eso es importante. El curso está abierto. Este va a ser el día 9 de julio a partir de las 10 de la mañana. Entonces, pues, están totalmente invitados. Mindsurf tiene los datos para poder inscribirse y yo con todo gusto doy toda esta información, los tips e incluso también les explico la parte de hacer la microdosis como tal para que ustedes tengan como una información más definida. Gracias, Miri. Hay dos preguntas como de casos como más específicos, ya casos clínicos, y dice, ¿qué tan recomendable es una microdosis para paciente con autismo que tenga problemas de ansiedad, que nunca se haya medicado? Pues yo creo que sería interesante ver el antecedente del paciente. En este caso, el tipo de autismo, porque como recordemos todos bien, el autismo tiene un espectro muy amplificado. Yo creo que mucha gente, todos somos autistas. Yo la verdad me considero autista. Y en cierta medida sería interesante conocer cómo el paciente tendría ese acercamiento. Yo creo que en estos casos, pacientes que me describen que la ansiedad la tienen dominada, creo que sería importante conocer los antecedentes clínicos del paciente previos para poder definir una microdosificación para él. Y en el caso, pues también que el paciente esté de acuerdo. Eso es la base. Porque a veces algunos pacientes llegan porque la familia los obliga o porque los someten a que ya no tomen fármacos psiquiátricos, pero creo que aquí lo importante es que el paciente tenga el acercamiento, el profesional de la salud tenga la información y en este caso puedan llegar a un acuerdo informado y consensuado para poder llevar un tratamiento y un acompañamiento. Pero yo creo que no tendría ningún inconveniente, al contrario, potencializaría otros recursos que en el autismo se nos ha limitado, pero que la parte de la retroalimentación en el sentido de los neurotransmisores empiezan a crear otro tipo de conexión. Entonces, yo creo que para personas que tienen este tipo de condición está bastante bien. Por ahí leí a alguien que decía que el objetivo de esta plática del curso, el objetivo de esta plática es que la gente se informe, porque entonces yo podría dar este curso gratis, pero yo me he dado cuenta que cuando tú le das gratis las cosas a la gente no lo valora. Y esto es mucha información. Entonces, en México nadie está trabajando nada a este nivel, nadie está informando nada a este nivel, y no existen farmacólogos en la actualidad en México que estén haciendo esta labor. Entonces, la persona que escribió esto, yo lo invito a que si tiene el interés, tome el curso.
y si no, pues podemos darle un poco de información, porque mientras más informados estemos, tenemos mayor conciencia de por qué hacemos las cosas. Eso es una base. Entonces, esto no es moda, esto es salud. Por desgracia, estamos flanqueados por la parte legal que no nos permite tener apertura. Por ejemplo, yo en Colombia tengo gente muy interesada, pacientes que ya quieren trabajar esta parte a nivel terapéutico, y allá está en una zona gris. Entonces, allá los hongos se pueden trabajar muy bien. Y aquí, irónicamente, siendo un país en donde nuestros usos y costumbres a nivel tradicional, los hongos han sido implementados por vías de salud, no tenemos esa facilidad. Pero entonces, mientras más informados, consensuados, definidos y con un conocimiento específico, podremos hacer más como sociedad. Entonces, yo los invito con todo gusto. Yo normalmente doy un par de pláticas en abierto en algunos eventos. Ahora me voy a presentar otra comercial, perdón. Me voy a presentar el 31 de julio, sí, en la Feria del Hongo en Jalisco, porque allá la gente en Jalisco también está muy movida con respecto a la información. Y entonces, pues, informémonos todos. Eso es lo más fácil y lo más interesante para poder contribuir y generar una comunidad más amplificada y sana. Gracias, Miriam. Mira, hay otra pregunta muy particular. Esos ya temas particulares ya son como motivo de consulta, que es lo que dice Miriam. O sea, habría que ver la historia clínica y todo eso. Pero esta es una pregunta muy recurrente en las personas interesadas con respecto a los medicamentos que toman. Pero bueno, este es el caso. Si una persona toma ansiolíticos, en particular es lofacepato de etilo, 1 miligramo diario, ¿puede hacer alguna terapia de transición o tiene que dejar los medicamentos antes? Esto es algo que siempre consideran como que sustituir las microdosis por medicamentos o qué hacer, ¿no? Pero bueno, independientemente de que sea una pregunta que se deba de llevar en consulta particular, ¿puedes darnos una perspectiva de si las microdosis sustituyen los medicamentos? Ok. Punto número 1. Un paciente que lleva mucho tiempo en un tratamiento psiquiátrico no puede dejar de golpe, así quitar rápidamente el fármaco. Tiene que irse generando un retiro paulatino en donde la cantidad de ese fármaco vaya disminuyendo con respecto a los días. Punto número 2. Las microdosis no sustituyen en muchos casos fármacos psiquiátricos, en otros casos sí. Aquí sería interesante conocer, como les decía, el diagnóstico del paciente, el tipo de tratamiento, los fármacos que ha tomado, el tipo de vida que lleva, para poder considerar que un paciente pueda tener ese apoyo farmacológico con las micros y retirar su fármaco psiquiátrico, pero lo que sí se puede es hacer la reducción. He tenido pacientes que han dejado fármacos psiquiátricos, antidepresivos y ansiolíticos. Entonces, todo va a depender de la condicionante que el paciente tenga respecto a su padecimiento. Punto número 3. Las moléculas adaptógenas pueden equilibrar y regular. Sin embargo, yo no te puedo dar con certeza una información definida en donde el paciente quiera manejar toda su vida microdosis. Aquí el punto es, ¿cómo una molécula natural va a regular tu neuroquímica para que tú te mantengas en un estado óptimo de equilibrio en la producción tanto de sistema nervioso central como sistema endocrino? Porque, ojo, la psilocina y la psilocibina generan cambio en la bioenergética humana. Esto es, regulan los procesos bioquímicos, farmacológicos y metabólicos para que se optimice lo que el cuerpo ya dejó de funcionar o dejó de hacer. ¿Qué pasa con los fármacos psiquiátricos? Los fármacos psiquiátricos son sustancias que van haciendo flojo al cuerpo y van creando una manera en donde se complementa o suplementa la deficiencia en la producción de neurotransmisores o de hormonas. Y esto va a repercutir en la cantidad de uso y manejo del tratamiento farmacológico que le den al paciente. Ahora, la psilocina y la psilocibina actúan en sistema nervioso central y actúan en sistema endocrino. ¿Por qué es importante conocer la condición? Porque puede ser un paciente
que tenga ya una alteración de tipo psiquiátrica y tenga mucho tiempo tomando fármacos psiquiátricos, pero también puede ser un paciente que tenga a su misma vez una disfunción endocrina en su sistema endocrino, o sea, que tenga una deficiencia en hormonas. Y también eso se tiene que trabajar. Entonces, ¿por qué es importante conocer previamente la condición del paciente? Porque el profesional de salud va a especificar cuál va a ser la ruta de manejo que se pueda trabajar para reducir fármacos psiquiátricos o para hacer estímulo en glándulas endócrinas. Entonces, por eso yo pienso que las personas que están arriesgadamente y osadamente en redes aventando microdosis como si fueran chicles, pues me pone a pensar entonces, porque ¿cuál es el caso que tú compres un tratamiento así que es por salud, pero no te lo está dando alguien que trabaja salud? O sea, sí debe de haber responsabilidad con esto, sí las personas deben de acercarse en el sentido estricto de que si traen un padecimiento de uso y manejo de fármacos psiquiátricos, porque ojo, pueden ser de diferente tipo, pero no es lo mismo el efecto que te hace un ansiolítico, un antidepresivo o un fármaco para dormir. Entonces, sí tenemos que referenciar en ese sentido de qué manera se va a asistir al paciente sin necesidad de perjudicarlo, de afectarlo o de crearle una alteración mayor. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que las moléculas adaptogénicas creen una regulación interna y estimulen al cuerpo para que el cuerpo vuelva a funcionar como normalmente lo hacía. Entonces, a mí se me hace muy interesante porque es como volver a enseñar al cuerpo a ser funcional como originalmente se encontraba. Entonces, sí es complejo, sí es necesario tener una consulta, como dice Eros, porque entonces ya aquí se define las características de lo que busca el paciente referido a ese tipo de tratamientos y también se especifica la tendencia del padecimiento que trae el paciente, porque a veces, punto número 1, puede ser inducido, adquirido o puede ser genético. Y esto es la base para poder entender que puede generarse una mejoría en la condición del paciente, pero tenemos que saber el origen del padecimiento, en este caso. Gracias, Miri. Hay otras 3 preguntas con respecto al curso y creo que ya están respondidas. Bueno, ya diste cuál es el programa, cuál es el plan, ¿no? Entonces ahí ya se puede ver y es para alguien que pregunta que si vas a dar una parte de protocolos para terapeutas. Bueno, eso ya, o sea, ya diste el programa, no está contemplado en sí como algo específico, pero les puede servir de guía, ¿no? Ese se me ocurre que sería el curso 2, ya dirigido, Exacto. ya consensuado para poder tener un público en particular, porque aquí la idea es tener un curso general que nos pueda acercar a esta información, a crear otro tipo de interacciones, a que la persona, como comentaba anteriormente, si quiere hacerlo de forma legal, busque la estrategia legal con un abogado y pueda tener un juicio de amparo para poder trabajar con su propia medicina. Pero sí. Claro, y esto lleva también a la otra pregunta de que si tienes un curso más amplio porque quiere una formación más formal. Entonces, bueno, eso lleva a algo. No. Y la otra preguntan que si se necesita ser farmacólogo para tomar el curso. Ya le respondí y ya respondió Miri también. Este curso es introductorio para el público en general que esté interesado en las bases teóricas de las microdosis, también con la parte histórica de los hongos sagrados y las moléculas que contienen. Tiene definitivamente el punto que es la especialidad de mí, que es la farmacología, la ecología, por supuesto, y además pues sería la aplicación práctica para que ustedes puedan llevar de mejor manera sus microdosis y no tengan que depender de estas distribuciones que hay, que no sabemos cuál es la dosis que estén manejando, ni sabemos realmente, ni siquiera sabemos si contenga la molécula o qué contenga, en fin, como siempre, Mindsurf está comprometido con la proporcionar información para la mayor seguridad de estas prácticas y además información sustentada. Entonces, este curso es para que ustedes puedan ser sus proveedores de microdosis
y además tengan el sustento teórico, porque también uno se encuentra con que hay personas que realizan los protocolos de microdosificación o que les dicen quién se los vendió de manera inadecuada, como tomarlas varias veces al día o diario, o como si fuera un suplemento alimenticio durante el resto de su vida, pretendiendo tomarlo el resto de su vida para concentrarse y cosas así. Entonces, ese tipo de cosas son los que se van a ver en el curso. Bueno, ya una pregunta como que igual específica fuera de lo del curso, es la edad mínima recomendable para hacer un tratamiento de microdosis. Bueno, fíjate que no hay una edad mínima como tal. Yo tengo un familiar con autismo, un autismo muy arraigado. Su mamá me pidió esa medicina para él. Es un chico pequeño, de 12 años, le fue muy bien. No hay una edad como tal, pero sí considero que debajo de los 10 años, 11 años, el cerebro empieza todavía a tener interacciones muy particulares. Yo pienso que ya de acuerdo a la condición del paciente, dependiendo la naturaleza del padecimiento, de la sintomatología que presente el paciente, sería interesante conocerlo. Yo realmente no he trabajado de forma pediátrica, porque pues no ha llegado a mi caso generar esto, pero sí con la parte de la adolescencia nos ha ido bastante bien en respecto a la condición de algunos adolescentes que han tenido muchos problemas con la parte psicoafectivo, emocional y conductual. Han tenido bastante respuesta favorable, pero yo realmente nunca he hecho un tabulador de edades para poderte decir específicamente en este momento. Creo que este caso es interesante porque tomando en consideración que cada quien pudiera trabajar con su propio conocimiento referido para hacer sus microdosis, podrías tú hacer esa intervención con esta personita. Básicamente es necesario conocer pues muchos antecedentes. Trabajar con niños es bastante responsabilidad. Digo, con adultos es mucha responsabilidad, con niños es más responsabilidad. Y entonces sería interesante ver, porque existen también como otras vías de estímulos para trabajar con niños. Yo creo que aquí en este caso, pues es bastante particular la pregunta. Yo en lo particular no trabajo con niños, pero bueno, yo creo que si te interesaría tomar el curso, podrías tú trabajar la parte de esa microdosificación y ahí podría yo sugerirte en este sentido más o menos el rango según el peso del niño para poder tener pues una referente en cuanto al miligramaje que podríamos trabajar con un pacientito así. Pero sí, es necesario que nosotros tengamos, como les dije, todos la misma información, que todos podamos tener la misma asistencia con respecto a que podamos tener esa comunidad generalizada y que en este caso que tú tienes la inquietud de poder trabajar con un niño en la parte de la microdosificación pediátrica, sería interesante pues una aportación así, porque ya esto nos da más pauta a poder entender de qué forma se puede llevar y acompañar a un paciente que sea pediátrico. Que digo, la parte pediátrica pues sí lleva un nivel de responsabilidad mayor, pero pues de alguna u otra forma yo creo que en algunas condiciones sí podría ser viable trabajarlo. Te digo, yo trabajé con este familiar adolescente con autismo, le fue muy bien, cambió mucho la conducta, se volvió una persona sociable, se volvió una persona más tranquila. Cuando solíamos salir a lugares con conglomeración de personas, él se alteraba, ya no se altera, ya convive. Entonces, esto nos da indicios de que ha mejorado mucho la parte afectiva conductual de mi primo y entonces se volvió una persona más funcional y capaz. Y entonces lo que se busca con ese tipo de tratamientos es que la persona mejore su condición, aproveche una herramienta farmacológica para que pueda tener otro tipo de resultados y a su vez incursione o incida de manera sana a través de un trabajo con una molécula de tipo natural. Porque, ojo, la adicción como tal no lo hacen las moléculas obtenidas en la naturaleza. Eso es una realidad. Entonces, las moléculas obtenidas en la naturaleza son adaptógenos porque son sustancias semejantes a la que el humano produce o el mamífero produce y que a su vez va a tener una incursión de forma natural. No genera un estado de adicción,
no generan un estado de recurrencia o uso y tampoco tienen un precepto en donde el cuerpo esté ávido de necesitar la sustancia porque nosotros lo generamos. Y eso también lo explico en el curso para que la gente entienda la tendencia de la adicción. Les voy a explicar ahí un poquito de la farmacología de la adicción para que entiendan. Como el otro día yo le decía a un psiquiatra, es más fácil que una persona se vuelva adicta a los fármacos psiquiátricos que al cannabis o que a los hongos. Pero bueno, esa es mi perspectiva. Quiero mandar un saludo porque también justo otro compañero que es terapeuta hipnótico, Sergio Ortega, va a tomar el curso. Muchísimas gracias. Mucha gente está escribiendo. Las personas pueden comunicarse a través de la página de Mindsurf. Ahí están los datos. En el Instagram de Mindsurf también ahí están los datos. Ahí está el temario de lo que vamos a ver, de lo que comentó Eros, de la forma en cómo está organizado, tanto los capítulos como los temas. Y ojo, ya hay varias personas que veo que están queriendo plagiar la información. Yo esto lo comparto en abierto porque yo no soy dueña del conocimiento ni de la información. Es triste que la gente no tenga sus propias ideas, es triste que la gente no produzca su propia perspectiva y alternativa para poder sugerir la información. Yo la verdad con el plagio me da mucha risa, pero porque cuando tú ya preguntas las cosas de forma seria a estas personas que están plagiando, que están tomando información o que están teniendo una intervención de manera incisiva, pues la persona carece de darte respuestas. Entonces yo en este sentido me gusta que toda la gente tenga la información, que todos podamos compartir lo mismo, que todos estemos con los ojos abiertos y con la mente receptiva para poder entender otro tipo de procesos y que la gente más que nada tenga la libertad y el conocimiento de hacer su propia medicina, porque de eso se trata esto. Sí, hay que entender la importancia de que esto se lleve a cabo por profesionales en el área. O sea, por eso les acercamos esta información. Es porque pueden resolver dudas. Sobre esto no hay información en los libros de medicina, es algo que se está generando, pero la integración de la información puede ser adecuada. Así es. En la actualidad, yo lo que me estoy basando en toda la información que estoy bajando es artículos científicos, reviews y revistas de grado científico que son de divulgación. ¿Por qué nos estamos basando en esto? Porque como bien lo dijiste, no hay libros que te especifiquen a detalle todo este proceso farmacológico que hace este tipo de moléculas. Sin embargo, existen investigaciones, hallazgos recientes a nivel científico que nos permiten establecer el conjunto del compendio de toda esta información. Y yo como le decía un día, yo trabajo para siglo XXI, y le decía a un directivo ahí, es que la desgracia aquí es que el médico está educado del libro y el médico debe de estar educado en el artículo científico. Sí hay cosas que los libros definen en conocimiento general por los siglos de los siglos, amén. Pero también es muy cierto que la medicina va cambiando, que la información científica se va renovando día con día, que la capacidad de conocimiento y los hallazgos deben de ser actuales, vigentes, para que el servidor de la salud mantenga un estado óptimo en cuanto al conocimiento, a la información, a las herramientas, a las estrategias y a la capacidad de discernimiento de poder tener un conocimiento actual. ¿Por qué necesitamos tener acercamiento de este tipo de informaciones como el curso de microdosificación? Porque entonces aquí vamos a desmitificar mucha información errónea que se encuentra en las redes y que se encuentra vagabundeando por la gente, en la mente de la gente, en donde no tiene claro para qué está tomando ese tipo de tratamientos. Ahora, ¿por qué es necesario que también los médicos se acerquen a este tipo de temas? Porque entonces, exponencialmente, Estados Unidos está teniendo una inserción muy importante y está generando una capacidad de información muy interesante. Una de las escuelas de medicina y de los hospitales más renombrados de Estados Unidos, que es la Johns Hopkins, ya tiene en la actualidad una línea de investigación en el Instituto de Psicodélicos para medicina en tratamientos psiquiátricos a los psilocibe. Y entonces, yo hace 11 años que divulgaba toda la parte farmacológica del psilocibe, la gente se moría de risa. Pero entonces ya ahorita, que en la actualidad una instancia como Johns Hopkins tiene ese nivel de investigación, estamos hablando que estos paradigmas que están limitando a este tipo de hongos, e incluso en algunos estados de Estados Unidos ya son legales.
Entonces, esto nos permite abrir los ojos de que México va en cierta forma hacia el mismo rumbo. Así como pasa con el cannabis, así como va a pasar con los hongos, así va a ser el precepto que viene. Pero entonces debemos de estar preparados en información, en conocimiento, y así como ustedes están interesados en saber este tipo de temas, así yo como personal de salud, incidir sobre más compañeros del área de la salud para que puedan tener este tipo de información y que se desvele este velo de ignorancia que todo el tiempo hemos tenido con respecto a este tipo de temas. Muchas gracias, Midi. Quiero aquí pues comentar también contigo un poquito, un preview de lo que estamos ahora investigando. En Mindsurf nos dedicamos a hacer información e investigación estadística. Entonces, pues les quiero compartir un poquito aquí nuestra última petición en este círculo de estudios de llenar una encuesta, que es esta, la de microdosis, que pues vamos a analizar y a presentarles al final del curso Eros y yo. Entonces, ahorita les vamos a dar el enlace, va a estar también en todas nuestras redes. Ahorita de momento tenemos 92 respuestas. O sea, casi muy directo podemos ver aquí el 100. Y pues les voy a comentar solamente dos estadísticas de todas las que estamos en capacidad de comentarles posteriormente. Aquí, ¿quién está haciendo microdosis y con qué? Y la mayoría de las personas de estas 92 respuestas lo están haciendo con hongos psicoactivos, el 62%, y el 27% con LSD. Entonces, de todos estos que están participando en la encuesta, a la mayoría, según esta gráfica que les voy a mostrar, pues les está yendo bien. Obtuviste el beneficio que esperabas y de 92 respuestas tenemos pues casi el mismo porcentaje que los usuarios de hongos de que sí les está yendo bien. Por supuesto, con más calma les vamos a comentar qué está pasando con todas estas personas y los resultados de todas las respuestas que dimos. El día de hoy solo queremos invitarlos a que si ya han usado la microdosis, pues que nos comenten a través de este cuestionario cómo les fue. Aquí en nuestra página de Facebook pueden ver el temario del curso de la maestra Midi. Y para los que estaban preguntando, pues también les comento porque el día de hoy decidimos hacer este webinar abierto, que este webinar es parte del Círculo de Estudios Psiconáuticos Mindsurf, que dura un año y que contiene precisamente 12 webinars en vivo con 12 profesionales distintos que nos hablan de diferentes temas. Precisamente, pues como hay mucho interés en yo les pedí a ellos dos, que los dos son miembros pues, de este interesante movimiento psicoactivista para la liberación del hongo en México, pues que nos dieran hoy un poco de sus conocimientos y los invitamos a la próxima marcha por la despenalización de la psilocibina, que es en septiembre. Ahorita Eros nos puede comentar más al respecto. Yo solo quiero decirles antes de cerrar y responder una pregunta que me hicieron a mí en lo personal, que sí, como todos ustedes están viendo, amerita que haya una formación integral en torno al uso de la psilocibina, tanto en microdosis como en macrodosis, y sí podríamos hacer en el futuro algo con diferentes profesores para que nos den sus diferentes puntos de vista. Estamos en un campo exploratorio y personas profesionales diferentes los están utilizando de diferentes maneras. Entonces hay que también compartir la información entre nosotros para ver qué es lo que funciona mejor y en qué casos, porque no todos somos iguales. A unos nos funciona mejor una cosa, a otros otra. Yo desde mi experiencia personal les puedo decir que mi mejor amigo tenía latente pues un problema de esquizofrenia y cuando yo le di hongos, él literalmente así lo cuenta, le explotó el cerebro, se fue al psiquiátrico, estuvo casi 2 años recuperándose de ese proceso, siendo que yo pues tomaba macrodosis de hongos con regularidad sin que me pasara nada, pero pues nuestra neuroquímica es diferente. Y ahí es donde yo aprendí todo esto y pues justo a partir de la experiencia
y de no creer que a otras personas les suceda lo mismo por errores que uno comete o que comete alguien con nosotros, pues es justo parte de lo que es la conciencia Mindsurf, de compartir esta información pública y abiertamente para que las personas estén mejor informadas, y continuaremos haciéndolo. Y sí, efectivamente, pues vamos a plantearnos hacer un congreso de psilocibina o una formación para el uso completo, porque pues como les comento es un campo experimental y todos estamos dando un poco de nosotros, de lo que vamos aprendiendo, a la buena, a la mala, o por libros, o por artículos, o experiencia personal. Entonces, alguien me escribió a mí directo en el chat y me dijo: últimamente se ha percibido un interés respecto a la psilocibina en diferentes industrias, ejemplo, farmacéutica. Incluso Elon Musk llamó a prestar atención en psicodélicos y MDMA. ¿Cómo observas el futuro de estos, la psilocibina y psicodélicos, en manos de personas y organismos tan influyentes como Elon Musk y las farmacéuticas? Pues les platico que justo en el libro de Iker Puente, donde nos cuentan un resumen de qué es lo que se ha investigado sobre psilocibina hasta ahora, ya estamos también en la fase 3. Y sí hay farmacéuticas de por medio en toda esta información, en toda esta investigación, porque no hay, pues literalmente otra forma de hacer estudios tan costosos, sino es a través de los ingresos que recibe la investigación a través de farmacéuticas o de universidades, o las dos al mismo tiempo. Entonces, les comento rápidamente que primero se hacen estudios preclínicos en animales. Si los animales no se mueren y se encuentra más o menos la dosis activa que sirve para el propósito buscado, entonces ya se pasa a los estudios clínicos. Y los estudios clínicos con humanos tienen 3 fases. En la primera lo que se busca pues es precisamente ver si en humanos no se mueren y cuál es la dosificación adecuada, baja, media, alta, y en casos pues que lo tienen la letal. Y después ya se empieza a investigar para cosas específicas, como en este caso ha sido en Estados Unidos para veteranos de guerra con estrés postraumático, el MDMA, y para personas que tienen ansiedad en estadios pues finales de enfermedades hacia la muerte. En eso se ha probado mucho pues también la psilocibina. Y después de que funciona en un pequeño grupo de personas, que es lo que mide la segunda fase, entonces ya se trata de ver si eso es aplicable universalmente, y eso se replica en estudios con mayor número de personas. Eso es la fase 3, y en estos momentos la psilocibina ya está en la fase 3 de experimentación, y sí eventualmente va a estar en manos de farmacéuticas, igual que el MDMA. ¿Esto es negativo o es positivo? No lo sabemos, en el futuro se verá, pero pues yo creo que pues hay que democratizar primero que nada el conocimiento de todo esto que está ocurriendo. Y en segundo lugar, pues por eso adoro a Miri y es muy mi amiga, porque siempre estamos viendo el consumo personal como la mejor vía, el que tú puedas cultivar tu propio cannabis, el que tú puedas cultivar tus propios hongos y no depender de la farmacéutica, pero por supuesto eso requiere información, porque hay que saber bien cómo utilizar lo que tú cultivas, ¿no? Entonces, y no estar en manos precisamente de las farmacéuticas el resto de tu vida, sino ser un consumidor independiente. Entonces, pues, por eso ven, coincidimos todos aquí en este espacio, en este umbrella de Mindsurf, por todos los intereses en común que tenemos, y le agradezco desde el corazón a Miri, pues, que nos dé este curso como una introducción, y a todos ustedes que ya se anotaron, muchas gracias, y a los que lo van a hacer, pues también allí podemos platicar ya con más calma y más amplitud de todo lo que les preocupa. Ahorita ya se nos van a acabar las 2 horas y le paso la palabra a Eros para que nos haga favor de hacer el cierre. Muchas gracias, Miri. Si quieres comentar algo más, también está abierto. A todos ustedes por su tiempo, por su opinión, por escucharme todo lo que les dije, por lo que preguntaron, por presentarme y por invitarme más que nada. Quedan totalmente, cordialmente invitados al curso que vamos a dar junto con Mindsurf. Y la idea es esto, que puedan tener un acercamiento mayor a este tema. Yo por mi parte quedo muy agradecida. Los espero para el 9 de julio en el curso, así que por allá nos vemos.
Muchas gracias, Cari, muchas gracias, Eros. Tengan excelente tarde. Gracias, Miri, y gracias a todos por su interés. Pues se dio un panorama muy amplio de lo que va a exponerse en este curso, se respondieron algunas preguntas. Entonces, hay cuestiones más específicas que lamentablemente un curso no los puede cubrir, pero en Mindsurf siempre estamos abiertos a que si nos escriben de manera personal, podemos acercarles también la información. Sobre todo, ahora veo que este interés sobre las farmacéuticas, que no son propiamente farmacéuticas, sino en este caso son empresas particulares que están generando sus intereses en los psicodélicos. Hay varias por ahí, hay intenciones de patentes. Por aquí en el chat dice, de lo de las patentes hay que mencionar que la psilocibina utilizada es sintética, no es de hongos. Hay algunas excepciones en el que usan hongos, como es en Canadá, en el que le administran hongos a pacientes con enfermedades terminales. Y bueno, eso, en Mindsurf estamos para responderles cualquier pregunta personal que tengan y también con respecto a las cuestiones legales de la psilocibina, su despenalización en las iniciativas, se pueden también unir a la marcha que se estará convocando para septiembre. Es una marcha simbólica en la cual solicitamos que se verifique la categoría de prohibición en la que están estas moléculas, psilocibina y psilocina, para que haya una revisión y una posible desclasificación de esto para uso clínico y terapéutico. Y bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Cari, gracias a Midi, y pues la información del curso está ya en nuestras redes, ya les dieron un teléfono, los esperamos ahí y pues toda la retroalimentación es bienvenida.